Buenos días para México, buenas tardes para Barcelona y el resto del mundo según el horario que nos está escuchando en este momento. Bienvenidos a la sexta clase del curso de Filosofía Cuántica que el día de hoy se hace en un día y en un horario especial porque tuvimos un problema técnico la clase pasada con YouTube. Así que esta es la sexta clase. La séptima la vamos a retomar, como de costumbre, los jueves en los horarios que allí aparece luego en los carteles que ponen, en los posts que ponemos. Bueno, tenemos con nosotros el honor de volver a contar con la presencia de Yolanda Soria, que es muy conocida por todos ustedes. Ella ya es una profesional de los medios de difusión, en la caja de Pandora, pero también ella se dedica de hace mucho tiempo a la terapia, a ser terapeuta, en varios tipos de terapia. Creo que la más abarcante o la que más abarca de todo lo que hace ella es la descodificación biológica, ¿verdad? Correcto. Esa sería la más abarcante, que incluye una cantidad de cosas. Pero además de esa tiene una cantidad más, que, que no vamos a decirlas todas, pero créanme que están en buenas manos. Créanme que están en buenas manos. Esta vez vamos a empezar distinto. Había yo empezado con la parte teórica el jueves anterior y después íbamos a pasar a la parte práctica. Pero ahora vamos a hacer diferente. Vamos a empezar con la parte práctica y luego yo voy a ir con la parte teórica. Lo que nos va a exponer Yolanda ahora es un ejercicio que ella creó a partir de otro ejercicio que le había enseñado un amigo, que se llama la bola cuántica. La bola cuántica. Sí. Entonces, con ese ejercicio es una de las alternativas para que todos podamos manifestar. Entonces, después que hagamos la parte práctica primero, vamos a ir a la parte teórica. Es decir, primero vamos a permitir preguntas para Yolanda directamente y después vamos a ir a los fundamentos teóricos de la manifestación cuántica. Así que adelante, Yolanda, el micrófono es tuyo. Muy bien. Lo primero, darte las gracias por invitarme a tu canal, darle las gracias a todos los que nos están viendo por aquí y por la espera, la paciencia que han tenido. Y bueno, pues un abrazo muy fuerte a todos ellos, ¿de acuerdo? Entonces, explicar un poquito, como tú decías, este ejercicio sirve para manifestar y para limpiar aquello que hay manifiesto en nuestra vida que no nos interesa. Es decir, para crear sería otra forma de manifestar. El borrado sería otra forma de manifestación, porque estoy eliminando algo que no me interesa de mi vida, de manera que lo que estoy manifestando es una vida diferente, un entorno distinto, una situación diferente. El primer apunte importante para este ejercicio es que tenemos que tener conciencia de la diferencia de cantidad, de volumen, de datos, de información que maneja el inconsciente versus el consciente. Es decir, el consciente maneja no sé los datos exactamente, no me acuerdo de las cifras, sí que los tengo por ahí yo muy bien puestos, pero yo soy nefasta para acordarme de los porcentajes, los números y estas cosas, pero sí que es como, vamos a suponer que es un 10%, no llega, es una parte bastante más pequeña. Hay que Pero imaginarse, perdón, si te imaginas un iceberg, sí, la puntita que sale del agua sería el consciente y todo lo que está abajo.
Lo que sucede es que yo tengo anotado el volumen en bytes, Ah, como en los ordenadores. información, Y es sí. muy interesante ver la diferencia, ¿no? Lo que pasa es que, pues lo he estado buscando, que lo tengo en algún sitio, pero no lo he encontrado. Como siempre vamos igual, pues bueno, para otra ocasión ya lo buscaré, entonces lo aporto ya con datos incluidos. Resulta que nuestro inconsciente está recogiendo durante las 24 horas del día, y digo las 24 horas porque cuando dormimos el inconsciente sigue activo Sigue, plenamente, el sigue trabajando. consciente no, pero el inconsciente sí. Está recogiendo todos los datos que hay en nuestro entorno como parte de la situación que estemos viviendo, aunque nosotros no seamos conscientes de ello. Es decir, si yo estoy ahora hablando con Carlos a través del YouTube, voy a estar a la vez registrando los sonidos que llegan de fuera. Por ejemplo, aquí hay unos niños que están jugando afuera y los oigo, pero aunque yo no sea consciente de que los estoy oyendo, mi inconsciente los va a registrar. Va a registrar la temperatura de la sala, la intensidad de la luz, la época del año en la que estamos, si hay un olor en el ambiente, es decir, va a ir registrando todos los datos de todo el entorno como si tuviéramos un barómetro, como si tuviéramos afuera unos altavoces o unos micros recogiendo el sonido, o sea, es un barrido y una integración de todos los datos dentro del pack, dentro de la película. Y esto queda grabado en nuestro inconsciente. Nosotros muchas veces no nos acordamos de lo que hemos comido por la mañana, de lo que hemos desayunado, pero en nuestro inconsciente, si hacemos un ejercicio adecuado, vamos a recabar esa información. Un coche que pasa y hemos visto la matrícula, no recordamos el número, pero si buscamos en el inconsciente, podemos recabar esa información. De hecho, es algo que se utiliza, por ejemplo, en casos de investigación policial. Utilizan técnicas de hipnosis para recuperar datos de este tipo y son efectivos. Entonces hay que tener en cuenta eso. ¿Por qué? Porque es muy importante ese entorno que hay alrededor nuestro como parte del ejercicio, porque cada vez que yo lo haga, el entorno va a ser diferente aunque sea una mínima parte. Aunque ahora se oiga un niño y después se oigan dos. Aunque ahora la luz ha hecho una variación ha habido un cambio de tensión en la luz y ha habido una variación de intensidad y de la luz ha hecho un parpadeo. O si se oye, por ejemplo, ahora oigo a Luis reírse por aquí fuera que está haciendo otra grabación. Entonces, todo esto va a quedar ahí archivado y va a cambiar el volumen o el pack total. Va a ser ligeramente diferente, con lo cual, aunque yo crea que estoy repitiendo el mismo ejercicio, cuando lo repito no es exactamente igual. Hay una variación de ingrediente. ¿De acuerdo? Esto es muy importante. Otra cosa muy importante que hay que tener en cuenta es nuestro estado. Yo hablo del estado como de la neutralidad, de equilibrio, como si fuera un robot. Es decir, lo primero que intento explicar es cómo ponerte neutral. Porque si yo hago este ejercicio en un estado alterado emocionalmente, en un estado en el que yo esté pues nerviosa, en el que esté enfadada, en el que esté impaciente, en el que tenga pues angustia, preocupada, cualquier tipo de emoción mía va a cargar esta petición o este ejercicio con ese tinte, de manera que luego viene el resultado, pero con el tinte que le hemos añadido a nivel emocional. Es decir, si lo hemos hecho estando enfadados, lo digo por experiencia propia, si yo he hecho este ejercicio estando enfadada, va a venir la solución, pero va a venir con el tinte del enfado. Es como que lo añado como condición o como una especia del guiso, ¿no? De manera que va a venir con ese sabor. Entonces yo lo que recomiendo para estar centrado, estar en equilibrio y estar neutral es, primero, imaginarnos que somos un robot. Entonces lo ideal es imaginar que somos un robot. Tú te mimetizas con ese robot y haces lo que haría ese robot. Tú a un robot le das una orden y el robot ejecuta la orden perfectamente, pero no tiene emoción, no hay un sentimiento. Es una ejecución perfecta, pero no hay nada más. No aporta nada suyo propio a nivel emocional, no hay un condimento extra que vaya a aromatizar el guiso. Simplemente es la neutralidad, la frialdad, por así decirlo, de un robot. Cuando ya dominamos este estado del robot, lo que vamos a hacer es imaginar que somos el universo. Sería como otra fase posterior del ejercicio. ¿Vale? Hablaríamos de un primer nivel,
de complicación, ¿no? De sencillez, y el otro nivel no es que sea más efectivo, sino que es más completo, ¿de acuerdo? Y ese otro nivel sería el estado de neutralidad del universo. ¿Qué sucede con el universo o la fuente o cómo le llamas tú, Carlos? Que a mí me gusta el nombre que tú le das, Fuente. pero nunca. ¿La fuente? Siempre le digo la fuente, sí. La fuente. Es que a veces me has comentado un nombre que me ha gustado y ahora no acabo de completarlo. Ese estado es un estado, como yo digo, de presencia total. Es un estado en el que cabe lo positivo y lo negativo, no como bueno y malo, sino como polaridades de energía dentro de sí mismo y no son contradictorios, no se anulan, no son opuestos en el sentido de que vayan a chocar, sino que son opuestos en el punto de energía, pero ambos están bien y ambos están perfectos. Es un estado, como comentan por ahí, se dice, ¿no? Es el típico, es que la fuente es el yo soy. Para mí la fuente no es el yo soy, es el yo estoy. Ese estado de presencia absoluto, plenitud total. Está el vacío, está el lleno, está todo cabe dentro de ese estado y todo es perfecto tal y como está. Como a veces pongo casos en los que son complicados de imaginar, podríamos decir, o de comprender que un asesinato pueda estar bien y que un asesino pueda estar cumpliendo un papel perfecto y que esté bien dentro de la fuente cuando vemos la víctima al lado y lo barajamos en términos de polaridad, de dualidad, de bien y mal, nos va a mover y nos va a hacer así un pellizco, ¿no? Pero en ese estado eso es perfecto también porque está cumpliendo su función, porque la víctima no podría vivir su papel de víctima si no hubiese el verdugo, no hubiera el asesino o el maltratador o el que le toca hacer el papel de malo. También ese papel es perfecto y está ahí bien. Entonces tenemos que lograr, como te digo, más adelante, llegar a este estado de neutralidad. Después Equilibrio. tenemos, dime, Hablabas de equilibrio. el equilibrio. Sí, Una de sí, las cosas que neutralidad y equilibrio total. todas las fuerzas que hay y toda la Está energía que hay en la fuente están en perfecto equilibrio. Entonces, si uno está desequilibrado, esto no va a salir directamente. por eso lo matizo al principio, que es muy, muy importante, porque si no tenemos este estado es mejor esperarnos a otro momento, a no ser que vayamos a entregar el estado en sí. Es decir, si yo tengo un estado de desequilibrio, sí que puedo entregar ese estado de desequilibrio en ese momento, pero no un deseo, un proyecto, otra cosa distinta. Es mejor esperarse a que me pueda calmar y lo pueda hacer en ese estado de calma y de equilibrio que decimos, ¿no? En ese estado de neutralidad. Yo le digo que es un poco aséptico, ¿no? Porque es como que no te mueve, no te potencia, o sea, no te alegra lo positivo ni lo negativo, está perfecto como está. Entonces es como un estado de paz y de plenitud absoluto, pero sin estar con la exacerbación de lo que sería la alegría, porque aquí estaríamos hablando de una polaridad también. Voy a cerrar aquí porque se me ha abierto una ventanita con el vídeo, están en automático y va a empezar a reproducirse. No quiero que los datos se nos colapsen ya que estamos emitiendo ya, por fin. Entonces, una vez, como decía, tenemos este estado, hay que tener en cuenta, como yo digo, el término del inconsciente que estaba explicando antes y el consciente. Entonces yo esto lo pongo de ejemplo con un camarero que nos trae una hamburguesa que hemos pedido nosotros sentaditos en una terraza de un bar, hemos pedido una hamburguesa completa. Aquí los que no coman carne me van a decir, madre mía, yo no como carne tampoco prácticamente nunca, como un poquito, pero es que es un ejemplo que me viene muy bien. Entonces estoy ahí en la terraza y he pedido una hamburguesa completa. Yo la hamburguesa la quiero con todo, con todos los extras que hay. Bacon, huevo, queso, cebolla, tomate, lechuga, y viene el camarero con su hamburguesa divina y yo viene aquí la hamburguesa. Cuando llega el camarero digo, oiga usted, no mire, es que no me acordaba, pero es que he estado esta mañana en el médico y me ha dicho que soy intolerante a la lactosa, que no puedo comer, con lo cual me tiene usted que quitar el queso, por favor, lleve esa hamburguesa y retírele el queso. Y el camarero se va, es muy amable, se lleva la hamburguesa y vuelve otra vez con la hamburguesa sin queso. Pero cuando está llegando digo, ¡ay, por Dios, que no me acordaba de decirte que no le ponga cebolla, que la cebolla me sienta muy mal, se me repite y me da una digestión pesada, por favor, quítale la cebolla, ¿sabes?
Y entonces se va y le quita la cebolla. Cuando está viniendo le digo, no, pero es que mira, en vez de ketchup me vas a traer mayonesa, porque me la hace más suave y me la voy a... Y entonces estoy cambiando constantemente, de manera que la hamburguesa nunca va a llegar al plato, porque estoy cambiando constantemente la petición de la hamburguesa. Sigue siendo una hamburguesa, pero estamos cambiando el aliño, estamos cambiando esos ingredientes que estamos poniendo extra o de menos o de más, como decimos, que ponemos o quitamos en cada instante, de manera que no es exactamente la misma hamburguesa, aunque yo crea que sí. Una cosa que me resultó muy útil la primera vez que escuché este ejercicio fue ir anotando. Si a todos los presentes, que en este momento tenemos más de 60, este, les sugeriría que vayan anotando. Yo, La hamburguesa. primero, la neutralidad, Primero la neutralidad, vamos a ver. robot y universo. Exacto. Segundo, la hamburguesa. Y aquí La tenemos hamburguesa. el consciente y el inconsciente. Ese cambio de ingredientes de la hamburguesa sería ese cambio de ingredientes que yo hago cuando hago la petición y la repito nuevamente, porque voy a estar alineando esa hamburguesa con diferentes ingredientes. Le voy a estar poniendo el queso, quitando el Claro. queso, dependiendo de los cambios que hay en mi entorno de los que yo no soy consciente, incluso mi estado de ánimo, el minuto del día, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces es importante tener este concepto claro. Yo ahora os voy a ir enumerando ciertos conceptos que después vamos a ir engarzando dentro del ejercicio. Después tenemos el ascensor. Los ascensores tienen un programa, es un programa de seguridad, que es una cuenta atrás, desde que tú entras y pulsas el botón del piso al que vas. Por ejemplo, yo siempre digo que voy al tercero, no sé por qué, porque ahora mismo estamos en un bajo, pero yo cada vez que me meto en el ascensor pulso el tercero y entonces empieza una cuenta atrás y empieza con el 10, 9, 8, 7, suponemos que son 10 segundos, ¿no? Y antes de que llegue al 1, pues yo estoy impaciente y le vuelvo a dar al botón del ascensor, de manera que la cuenta atrás se va a reiniciar nuevamente y voy a volver a estar desde el 10, 9, 8, 7, 6, de manera que cada vez que toco el botón lo que hago es reiniciar el programa. Si yo reinicio cada vez que me pongo impaciente, reinicio el programa, es como un correo que no acaba de salir nunca, nunca lo voy a enviar. Es como si estoy al teléfono pidiendo una pizza y no cuelgo el teléfono, pues la pizza no va a salir nunca. Si yo me entretengo hablando con el que me coge la llamada, pues sí, vamos a tener una conversación estupenda, pero la pizza no va a llegar porque no va a marchar el pedido. Pues esto sería un poquito lo mismo. Punto 3, entonces, el ascensor. El ascensor. Sí, señor. Después tenemos el punto 4, que es el novio. Wow. Imagínate que eres la única amiga del grupo, que tenemos un grupo de amigos fantásticos, y yo soy la única que no tiene novio, oye. Y yo quiero un novio, porque todos van con novio, y yo qué hago ahí aguantando, como se dice aquí, aguantando la vela, voy de palmatoria o de carabina, y eso es, no, yo quiero un novio, y estoy angustiada porque todas tienen novio menos yo. Y entonces voy y decido que lo quiero rubio, alto, con los ojos azules, y que además sea médico cirujano. Perfecto. Y entonces me llega el novio rubio, alto, con los ojos azules, médico cirujano, pero resulta que además de médico cirujano es un psicópata asesino y a la que me descuide me corta el cuello, me hace rodajitas y conmigo hace un potaje. Pues claro, yo he pedido, me ha llegado el novio, pero esa no era la mejor opción para mí. Y como yo no tengo claro totalmente cuál es mi mejor opción, aquí es mejor no poner condiciones ni tener expectativas. Es decir, cuando yo hago esto, lo que hago es entregar mi deseo de tener novio y además en el deseo va que los novios son rubios altos y con los ojos azules y médicos cirujanos, pero yo estoy entregando ese deseo, no estoy pidiendo un deseo. De manera que no voy a limitar ni coartar, porque a lo mejor para mí, pues no era ese novio rubio alto y cirujano, sino que era pues yo qué sé, vamos a poner un extremo exagerado, un magnate del petróleo con una cantidad de millones tremenda que va a ser el que me permita a mí cumplir todos mis sueños
materiales en este caso por lo menos, y que era lo que yo quería en el fondo, ¿no? Por poner un ejemplo, ya te digo, bárbaro y extremo, pero para que se entienda lo que estoy diciendo. De manera que si ese magnate resulta que ni es rubio ni es alto y además no es médico cirujano, pues no va a venir, aunque fuera la mejor opción para mí, porque yo estoy limitando, estoy condicionando el pedido. ¿De acuerdo? Y después tenemos los niños en el colegio. Sí, Tenemos dos niños pequeñitos, punto este 5. es el número 5, y aquí tenemos dos niños chiquititos, vamos a suponer de 2 y 3 años que están en el colegio, y yo soy la encargada de ir a recoger los niños. Pero resulta que me pilla en un atasco a la hora de la salida de los niños en la otra punta de la ciudad porque ha habido, no sé, por obras, han cortado las calles y hay un atasco tremendo y yo no puedo llegar de ninguna de las formas a la hora de la salida de los niños a recogerlos. ¿Qué haría en este caso? Alguien que tenga hijos en estas edades, pues entenderá que uno se angustia, se preocupa y ahora qué hago, pues lo típico que haces en ese caso, ahora que tenemos móviles, pues es llamar a la mamá, a la hermana, o sea, a la tía de los niños, a la vecina, al papá, no sé, a alguien que uno sepa que es una persona capaz, que es una persona cabal, que es una persona eficiente, que va a hacer aquello perfectamente, que es una persona responsable y que los niños van a estar en las mejores manos hasta que yo pueda llegar a recogerlos. De manera que cuando yo llamo a esa persona y me dice, tú tranquila, que ya voy a buscarlos, que estoy aquí al ladito, vivo al lado del colegio casualmente, voy en un momento, estoy allí por los niños y tú tranquila. Yo lo que hago es quedarme con una sensación de descarga, de desahogo, de que hay alguien que se va a encargar de hacer eso y que lo va a hacer bien. O sea, es como que le he pasado la pelota a otra persona que se va a encargar de hacer ese cometido, pero que lo va a hacer perfectamente. Y yo tengo la tranquilidad y la convicción de que los niños van a estar tan bien como conmigo o incluso mejor. De manera que eso está en las mejores manos. O sea que La estaría, seis perdón, el 5 estaría muy enganchado con el 4. O sea, no tener expectativas y después estar tranquila, es estar confiar. tranquila, confiar. Confiar de que eso se va a hacer bien hecho y que está perfecto así y que yo estoy confiada absolutamente y tengo la certeza de que eso se va a hacer bien. O sea, de que los niños van a estar bien, van a estar en buenas manos, los van a ir a recoger y no tengo ninguna duda. Entonces, ese estado que a mí me queda de calma, de paz, que te digo, de convicción, de certeza de que eso está en las mejores manos, es lo que quiero que guardéis de este punto. ¿De acuerdo? Mm, Después tenemos otro punto importante, que son estos pomperos, que creo que los llaman pomperos, que son estos tubitos, botecitos de jabón, que llevan una tapita con un palito, con un arito en el extremo, por el que soplan los niños, mojan aquello en agua jabonosa, soplan por el extremo y salen las burbujas, las pompas de jabón. Muy bien. Pues esta forma de salir la burbuja sería la forma como saldría la pompa de jabón, esa esfera, esa bola cuántica de nosotros. ajá. Igual que una burbuja. De manera que cuando estoy soplando por el extremo del aro, la burbuja aquí ya está conformada, ya está cerrada, está redondita, pero por el extremo por el que yo estoy soplando todavía está abierto. De manera que está entrando la petición en ese momento, o sea, el deseo, lo que sea que yo voy a entregar, está entrando. Y cuando sale de nosotros y se cierra, cuando se desprende, la burbuja se cierra, la esfera se cierra completamente y ya va con dentro suyo, ya lleva su petición o lleva la emoción que quiero entregar, aquello que estoy entregando, ¿de acuerdo? Y claro, ¿cómo lo entrego esto? ¿De qué forma? Hay otro punto que tenemos que es nuestro canal energético. Nuestro canal energético es un tubo, imaginaros, que va por el centro de nuestro cuerpo, nuestra línea media, que atravesaría nuestra cabeza, por la nariz, bajaría por el centro del pecho hasta los genitales, y que sería, pues imaginar que es un tubo en el que los extremos están tapados y hay dos pelotas de ping-pong, por ejemplo, una está arriba en la cabeza y la otra está abajo en la zona del vientre, de las tripas, que yo digo, ¿de acuerdo? Entonces, estaríamos hablando de la parte mental
del tema que estemos entregando, nuestra emoción a nivel de mente, o sea, que no es una emoción realmente, es un pensamiento, es como yo creo que esa emoción, todas las creencias, todas las Sería, ideas. perdón, sería a nivel del sexto chakra, más o Sí, menos. a la altura del tercer ojo más o menos. Esa es una, y la otra estaría entre el tercero, el plexo solar, y el cuarto. Más abajo. Más abajo, entre el Eso, tercero y el segundo. de por debajo del ombligo quedaría. Entonces, entre el tercero y el segundo. Exacto. Entonces lo que estaríamos hablando sería de la emoción de las tripas, la emoción visceral, porque una parte es la parte de la emoción, la parte mental, lo que yo pienso acerca de, lo que yo racionalizo, ¿de acuerdo? Y otra parte es la parte esta, como yo digo, que hay veces que uno daría pues un grito, pegaría un golpe en la mesa, que es aquella parte visceral, física, que también forma parte de la misma emoción. Son como la parte de la lógica y la parte del inconsciente, la parte visceral, la parte Bien, animal. bien. Pues después en medio de este tubo tenemos un agujero por encima del plexo solar y debajo del chakra corazón. Estaría como en medio de ambos. Como yo digo, las mujeres en medio del canalillo, ¿eh? Ahí a la altura como de la goma del sujetador, un poquito más arriba para que nos entendáis. Así es muy gráfico. Yo sé que queda así, pero es que esto luego me preguntan y hay que detallarlo porque la gente se queda conforme. Que después todo lo que os estoy explicando, veréis lo que os voy a decir. Después lo podéis hacer como os dé la real gana, pero para que os dé confianza al principio, si lo seguís a rajatabla, pues está muy bien. Después cada uno lo puede ir variando en la medida Para, para en la los que no, para los que no usamos sujetador, sería más o menos Pero sabéis dónde queda, porque los que no usáis los veis que... bueno, ¿Eh? muy bien. ¿Eh? Sería la boca del estómago, justo. Lo que le dicen, la boca del Sí, pero un poquito más arriba, sería un poquito más arriba. algo más alto, sí, Bien, bien, ok. sí, sí. Entonces, es lo que llaman el plexo alto. Sí, El que contempla más chakras de los 7 conocidos y archiconocidos sería el plexo solar alto, muy bien. ¿vale? Entonces aquí imaginar que tenemos un agujero en ese tubo y hemos conectado un aspirador. Entonces cuando yo enciendo el aspirador, lo que van a hacer las dos esferas, las dos bolas, las dos pelotas de ping-pong es al aspirar, centrarse en el lugar donde he conectado el aspirador, se van a unir ambas y desde ahí van a salir por el tubo del aspirador, que en este caso es el que hemos conectado a nuestro canal de chakras. Pues esto es el mimetismo con el que tendríamos que hacer con nuestra emoción. La pelota de ping-pong de la cabeza es la parte mental, la pelota de ping-pong de las tripas es la parte visceral. Voy a unir ambas con una respiración y voy a hacer que salgan al exhalar por el centro del pecho. Entonces, lo que voy a hacer, ¿qué es? El ejercicio consta de lo siguiente: cerrar los ojos, ponerse en estado neutral, o podéis poner neutrales antes si queréis, antes de cerrar los ojos. Me pongo en estado neutral y aspiro, y al aspirar siento cómo se une esas dos partes de esa sensación, de esa emoción que yo tengo, y al exhalar van a salir de mí por ese lugar que decíamos de la goma de sujetador para los que lo usan y los que no lo usan, o sea, el plexo solar alto, va a salir ahí esa especie de pompa de jabón en la que voy a introducir ya al salir, al exhalar, esa no es petición, voy a entregar ese conflicto, esa situación, ese deseo, ese proyecto, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y esto lo entrego diciendo que lo entrego para que se dé el mayor y más alto bien de todos los implicados, para que se haga o deshaga con él lo que se tenga que hacer o deshacer, de forma que se dé el mayor y más alto bien de todos los implicados en perfecta armonía y equilibrio. ¿De acuerdo? Cuando yo lo hago, al principio repetía toda la frase mentalmente, ahora ya no la repito, ya va dentro de la bola, o sea, es un aliño más dentro de la bola, ¿de acuerdo? De esa pompa de jabón que exhalo y que sube hacia arriba y que entrego a la fuente. ¿Qué sucede? Que hay personas que son creyentes, que son católicas o de otras religiones y tienen el concepto de Dios, ese concepto de Dios de la religión que sea. Por ejemplo, el Dios católico, el Dios cristiano, es un Dios castigador, severo, justiciero, que te va a poner
a quemar, a adorarte en el infierno vuelta y vuelta como si fueras un bistec a la parrilla, si te portas mal y eres malo, y que te va a hacer pagar ojo por ojo y diente por diente. Entonces, tiene asociados la palabra de Dios, o sea, lo que es la palabra en sí, tiene asociados unos conceptos bastante negativos en muchos casos. Por ejemplo, si hablamos de la religión musulmana, podríamos hablar de unos matices muy machistas en muchos casos, en otros no, dependiendo. También es un Dios que reclama sangre porque pide que haya esa guerra santa, ¿no? O sea, es decir, todo aquello en que yo esté alineando esa palabra de Dios, todos aquellos matices que yo asocie a la palabra Dios en sí, independientemente de la religión de la que yo sea, incluso puedo estar añadiéndole los matices de otras religiones, porque Dios tenemos todos los que profesan una fe, creen en un Dios, de manera que ese Dios, la palabra Dios en sí, va alineada con nuestra fe particular, pero con la de los demás también. Entonces puedo ir añadiéndole esos matices y esas limitaciones. Si yo entrego esta esfera a ese Dios, voy a estar entregándola a un ser que me va a fastidiar la existencia muchas veces, como yo no haga las cosas perfectas y no sea, vamos, impecable bajo sus normas y sus leyes. Y a mí no me interesa eso. No me interesa porque voy a estar limitando, voy a estar coartando, voy a estar condicionando el resultado de eso que yo estoy haciendo. Entonces yo prefiero entregárselo a esa fuente que tú dices, que al final estaríamos hablando de esa energía divina, pero le voy a quitar los tintes asociados a toda religión, a todo credo, a todo matiz que pueda yo tener asociado a la palabra Dios, de manera que lo voy a llamar de otra forma y diferente. O sea, voy a crearme una imagen que no sea la de un señor con barba y un tridente, así en plan Neptuno, y que no sea reconocible por ninguna o que se pueda mimetizar con ninguna de las religiones. Como este tema de la fuente es relativamente nuevo, yo me di cuenta que a la mayoría de las personas les queda mejor la palabra universo. Universo. Ya sabemos que hay múltiples universos y se habla del multiverso, pero tomemos la palabra como es. Uni, todo es uno, verso. Entonces, si yo dejo que la pompa, la burbuja, se vaya al universo, me parece que es mucho más familiar para las personas, para todos, incluso para mí. La suelto al universo y dejo que se vaya al universo. Entonces, no tengo problemas con palabras como fuente, que pueden ser un tanto novedosas. Universo, tal vez. Yo lo que visualizo cuando la entrego es una especie de esfera de energía, de luz, como si fuese un sol, podríamos decir, algo similar a un sol. No es un sol porque es algo como que brota de sí, así, mana, más energía en lo que veo es fuego realmente. Estoy viendo algo incandescente. Y para mí eso es la imagen de la fuente de energía. Entonces esa es mi imagen mental y para mí es muy neutra y en cambio tiene la forma redonda, la forma del círculo que siempre se ha asociado a Dios en el sentido de que es lo perfecto, ¿no? Donde está todo, el principio y el fin, y es como esa imagen. Entonces es una imagen geométrica, no con cara, no con, como te digo, ¿no? Y es, pues eso, la veo en llamas y brotando, emanando energía constantemente. Entonces esa es mi imagen mental. Y cada uno puede utilizar la que mejor le convenga, ¿de acuerdo? Pero siempre procurar buscar algo que sea, como digo, aséptico, es decir, que no tenga esa emoción cargada de la religión, ni del credo, ni del dogma, que esté libre de todo eso, ¿de acuerdo? Para no condicionar precisamente y no limitar el efecto de este ejercicio. Entonces, ya sé a quién se lo voy a entregar, ya sé cómo se hace la mecánica y ya sé cómo funciona lo que es el ejercicio en sí. Pero tenemos por aquí las hamburguesas, tenemos todo esto que hemos mencionado y hemos dicho, ¿esto dónde queda? Muy bien. Pues una vez yo cierro los ojos, aspiro, uno esas dos esferas dentro mío, esas dos bolas o esas dos partes de la emoción y de la víscera que siento en mí y permito que salgan dentro de esa pompa de jabón, de esa esfera de energía,
que yo la visualizo de luz dorada y se la entrego a la fuente. Mi estado previo, como decía, es el estado de neutralidad. Neutral como un robot o neutral como el universo si ya tenemos más experiencia y nos atrevemos con ello. Cuando la entrego una sola vez. Es decir, yo tengo deseo de tener novio, como hemos dicho antes. Pues yo entrego mi deseo de tener novio y lo voy a entregar una sola vez. ¿Por qué? Porque si no voy a estar entregándolo cada vez, va a ser como cuando pido una hamburguesa y la voy cambiando las condiciones, de manera que la hamburguesa nunca va a llegar al plato porque estoy cambiando el pedido. Y además es como si le diera el botón del ascensor, de manera que estoy siempre reiniciando el programa. Y esa hamburguesa, esa esfera, nunca va a llegar al sitio porque nunca va a salir, siempre va a estar como salgo, entro, no va a llegar a arrancar, no va a llegar a partir, ¿de acuerdo? Cuando yo la entrego, si pido el novio, como te decía, yo no voy a ponerle matices a ese novio, no le voy a dar ese tinte de deseo un novio rubio, alto, con los ojos azules. ¿Por qué? Porque voy a estar limitando el pedido, voy a estar limitando la opción que hay para mí, el abanico, ¿de acuerdo? Y cuando ya lo he entregado, con esa condición de que lo entrego para que hagas o deshagas lo que tengas que hacer o deshacer, de forma que se dé el mayor y más alto bien de todos los implicados en perfecta equilibrio y armonía. La sensación que a mí me tiene que quedar, que es la única sensación permitida en este ejercicio, la única emoción permitida en este ejercicio, es la calma que me queda cuando yo llamo a mi mamá y le digo, mamá, recoge a los niños que no llego del colegio, y me queda esa paz de decir, mi madre se encarga de ello, lo va a hacer perfectamente y yo estoy totalmente segura de que lo va a hacer bien. Y tengo plena confianza, de manera que por un lado estoy entregándolo y por otro lado lo estoy liberando y permitiendo que se dé. ¿Qué sucede? Que si yo no libero esto, no tengo esa sensación, esa emoción de confianza plena en el resultado, sea el que sea, a mí lo que voy a estar es energéticamente empujando ese objetivo. De manera que es como si siempre al correr detrás de él lo fuera empujando y cada vez se mantiene a la misma distancia de mí. Es muy típico que si os dais cuenta de que, por ejemplo, si estás haciendo una cola en algún sitio y está todo como parado, que no se mueve, y ya te cansa y dices, mira, me voy, y justo cuando te vas es cuando la cola se pone en marcha y aquello arranca, porque lo has soltado y has dejado de empujarlo con tu energía. Entonces permites que llegue a ti. De la otra forma es como si tuviéramos dos imanes en polaridad, de la misma polaridad, de manera que lo que van a hacer es empujarse el uno al otro, se repelen. Pues es un poquito lo mismo. Para que eso pueda acercarse a mí, yo tengo que permitir soltarlo, para darle el espacio para que venga hacia mí. Entonces, lo hemos entregado en perfecto equilibrio, en perfecto neutralidad, y ahora resulta que me entran las dudas. Me entran las dudas porque, jolín, yo he entregado lo del novio y se me ha olvidado decir que el novio a mí lo que quiero es que me quiera mucho, ¿no? Y oye, y a lo mejor esto además es una tontería, porque ¿qué hago yo aquí haciendo bolas? Que la loca esta de Yolanda lo dice por aquí, por el YouTube, en el canal de Delfino y en la caja de Pandora, pero esta no dice nada más que tonterías y esto no sirve para nada y estoy con esa cosa aquí que no me deja, ¿no? Entonces, esa inquietud que yo tengo, esa angustia o esa duda, la voy a entregar. No voy a entregar otra vez mi deseo de tener novio, voy a entregar mis dudas de acerca de eso que he entregado. Mis dudas de que, pues si creo que esto es una tontería, como que no me he acordado y no sé si lo he hecho bien. Pues esa duda la voy a entregar. ¿Por qué? Porque cada pensamiento mío va a generar una posibilidad de futuro diferente. Con sus múltiples variaciones, de manera que cada pensamiento no genera solo una posibilidad, sino que se va abriendo un abanico, porque va generando pequeñas variaciones y serían líneas de tiempo diferentes cada una de ellas. De manera que lo que voy a hacer es limpiar
ese pensamiento negativo para que no me cree líneas de futuro perjudiciales para mí, que sean limitantes o que sean negativas. Entonces voy a entregar esa duda que estoy sintiendo en ese momento. No la primera que ya la he entregado, no mi deseo de tener novio, sino mis dudas acerca de eso que he entregado. Que dentro de un rato pues estoy nerviosa o impaciente porque el novio, oye, lo he pedido hace media hora y el novio no me lo han traído todavía. Y Media hora. yo, claro, hace media hora que he pedido el novio no ha venido, yo estoy ya que me subo por las paredes. Pues esos nervios que yo tengo, esa impaciencia, la puedo entregar también. ¿De acuerdo? Pero ya no estoy entregando la misma petición del principio, cambiándole el orden. Estoy entregando algo nuevo, una emoción, una duda, un pensamiento, todo Pero aquello. te las tienes que imaginar como burbujas que suben todas. O sea, Sí, 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 sí. digamos, la petición o el deseo es una burbuja. Después las Esa dudas es otra es burbuja. otra burbuja. Después la ansiedad Es es otra otra. burbuja. Y estoy entregando la ansiedad en sí. No asocies la ansiedad a un deseo, porque entonces Claro. te va a venir un deseo ansioso que va a ser tremendo. Claro. Entonces, ¿qué sucede? Que si para mí y para los implicados la mejor opción es que venga ese novio, el novio va a venir. Pero si la mejor opción para mí es no tener novio porque, no sé, me tengo que ir a recorrer el mundo primero porque voy a tener un año sabático, me lo voy a pasar y tengo que estar libre para poderme mover con tranquilidad, pues el novio no va a venir, pero yo voy a estar tranquila y feliz y sin angustia sin ese novio. Se va a ir ese estado de ansiedad que yo tenía porque todas mis amigas tenían novio y yo no. ¿De acuerdo? Muy Entonces bien. esto sería un poco cómo funciona. ¿Qué puedo entregar? Pues puedo entregar a lo largo del día todo aquello que me inquiete, que me moleste, que me incomode, que me altere, que me saque de mi centro, de mi ser. Todo aquello que me saque de mi esencia, de mi neutralidad, lo puedo entregar. Que ahora estoy nerviosa porque estoy en la cola del banco y mira, y esto no, y voy a llegar tarde. Pues esos nervios los entrego. O esa ansiedad, o esa prisa, o ese miedo de llegar tarde, lo puedo entregar. Que ahora pasa una persona que la veo y que está pues a lo mejor con un defecto físico importante y me sobrecoge porque digo, Dios, ¿cómo está esta persona? Pues eso lo entrego. Que ahora veo a alguien hacer una escena con otra persona que a mí me altera porque veo que se están discutiendo y a mí eso me enerva o me pone de mal humor, pues eso lo entrego. Y voy entregando todo aquello que voy viendo a lo largo del día. Cuando yo esto lo sé hacer, ya lo he hecho 3 o 4 veces, así como ahora estamos tú y yo y mencionando todo esto paso por paso, y primero cierro los ojos, me pongo neutro, inspiro y exhalo, todo esto te lleva, pues a lo mejor, pues, yo que sé, a lo más, a lo más, a lo más que te puede durar es un minuto, aquello tirando muy largo. Pero cuando tú ya tienes la dinámica cogida, son 2 segundos. Inspiro y expiro. Nada más. No necesitas más tiempo. Ahora, Solo es el los dos, entrenamiento previo para entender el estado, para sentirme, coger el tranquillo, ¿no? O el truco a eso de ponerme neutral como un robot, o después más adelante como el universo. Me me- decías que te he cortado. no, me queda una duda. O sea, un minuto para los que todavía no estamos entrenados, pongamos. Entonces liberamos la burbuja del deseo, pero tú dices que a lo largo del día uno sigue liberando. Sí, a lo largo del día tú vas entregando, primero, a lo largo del día vamos a entregar todas las dudas, todo lo que te saque de tu centro, sea lo que sea, como te estaba explicando. Si pasa una persona con un problema físico que me sobrecoge porque Ah, dices, Dios mío, ¿cómo está esta persona? Pues eso, ese sobrecogimiento que me ha entrado de ver a esa persona. Si ahora veo, pues mira, otro que pasa y es muy feo, y es feísimo la criatura, pero ¿cómo puede? Oye, pues esta criatura, fíjate tú, qué poco agraciado que es, pues también lo entrego en la esfera. Eso va a limpiar mi mirada, va a limpiar mi emoción, va a hacer que no se quede en mí ese sobrecogimiento o ese sobresalto o esa mirada que no es neutral. Porque en realidad la belleza, por ejemplo, es una cuestión de enfoque, es una cuestión de, no hay una belleza real de algo que realmente sea bello porque sí, porque es bello para todo el mundo. Hay cosas que
para unos son muy bonitas. Mira, hay una tribu en el África en la que las mujeres, cuanto más caído tienen el pecho, más alargado lo tienen, es más bonito. Y ellas pegan saltos y hacen todo, vamos, están todo el día ahí como los masái dando botes, para que el pecho se les rompa y tenerlo alargado, porque ahí es lo estético. Aquí tú ves ese pecho y dices, Dios mío de mi vida, hay que llevarla a una cirugía estética ya para que le hagan un arreglo, porque la criatura esto es, vamos, va a tener la autoestima por los suelos y ya está tan feliz. Quiero decir, no hay nada realmente feo ni nada realmente bonito. Todo es una cuestión de, pues eso, de paradigmas, de creencias y de enfoques, ¿no? De la mirada, del ojo que lo mira. Entonces, eso hay que aplicarlo a todo lo demás, no solo a lo feo y a lo bonito, sino a lo que decíamos, pues de esa persona que tiene pues ese problema físico severo y que a mí me sobrecoge, porque en ese estado de neutralidad al que aspiramos a llegar, ese estado de plenitud del universo, eso no está mal, eso está en su sitio y es perfecto así como es. Y está su problema, eso que nosotros vemos como un problema, en ese estado del universo es su perfección. Y está haciendo su labor perfecta para esa persona. Entonces, todo aquello que nos saca de nuestro centro, vamos a entregarlo. Y entonces ya hemos entregado durante todo el día haciendo bolas aquí, tenemos aquí, vamos, un tráfico de bolas tremendo, para arriba, para abajo. Y llega la noche. Entonces, ¿qué hago de noche? Pues de noche, antes de dormir, voy a entregar justamente los deseos, los proyectos, todo aquello que yo quiera o que me haga ilusión, por ejemplo, que se cumpla en mi vida, ¿de acuerdo? Y los conflictos que yo tenga por resolver. Por ejemplo, pues tengo una casa por vender o una hipoteca que no hay manera de afrontarla o un embargo que viene o yo qué sé, cualquier cosa de estas. Eso lo voy a entregar de noche. ¿Por qué de noche? Pues muy sencillo, porque vamos a tener al consciente menos tiempo dándonos la lata cuestionando aquello que estamos haciendo, porque el que cuestiona es el consciente. El consciente es el que va a decir esto es una tontería, esto no vale para nada, esto. Entonces vamos a crear menos posibilidades de futuro negativas, menos ideas negativas, para que nos dé menos faena el estar limpiando esa duda, esa inquietud. Nos vamos a ahorrar un trabajo importante, ¿de acuerdo? Trabajo de limpieza, pero yo lo hago y me duermo de seguida, pues no me da tiempo a darle vueltas y a cuestionar eso que he hecho. Y me va a ayudar también a soltarlo, porque lo hago, me duermo y ya es como que... Y al día siguiente a lo mejor ya ni me acuerdo de eso que he hecho. ¿Me explico? Entonces es importante los deseos, los problemas, los proyectos, todo eso, hacerlo por la noche antes de dormir. Y de día todo lo que nos saque del centro. Os va a ayudar a estar más en presencia, más centrados, más aquí, a ir limpiando, como os digo, y a ir materializando aquello que queréis cada vez más rápido. Cuanto más limpio de día, estoy haciendo, como digo, un proceso como de desinfección de mi vida. Claro. De todo lo que hay negativo, de todo lo que está generando trabas, de todo lo que está generando bloqueos, lo voy a estar limpiando. Al principio voy a limpiarlo del día a día porque, claro, al principio se nos acumula, ya en un día ya damos para acumular. Pero conforme lo voy haciendo, me va a dar tiempo de ir limpiando lo del pasado. Es decir, voy a hacer lo del día, si va surgiendo algo, cada vez veréis que al principio hacéis, por ejemplo, 50 esferas, por decir un número. Cuando llevéis un mes, a lo mejor hacéis 150 y decís esto va mal, cada vez hago más esferas, cada vez estoy peor, pero no es así, es que cada vez sois más conscientes, estáis más en el ahora, más en el presente y vais a ser conscientes cada vez más de aquello que estáis moviendo. De manera que vais a tener la capacidad de percibir cada vez que tenéis un pensamiento negativo y eso antes a lo mejor no podíais hacerlo, no llegabais a ese nivel, se os escapaban muchas cosas. Y después van a empezar otra vez a extender esas esferas nuevamente hasta que ya apenas hagáis una o dos al cabo del día, van a ir descendiendo en número, ¿de acuerdo? Entonces, entregamos de día lo que nos saca de nuestro centro, entregamos de noche los deseos, los proyectos y los conflictos, problemas que tengamos.
y lo entregamos siempre para que se dé, para que hagan o deshagan lo que se tenga que hacer o deshacer, de forma que se dé el mayor y más alto bien de todos los implicados en perfecta armonía y equilibrio. Y bueno, yo creo que ya lo he contado todo. Bueno, me queda una cosa. Cuando ya nos hemos puesto al día, y por favor, hacedme caso, antes de pasar a este punto, tener práctica y haber limpiado un poquito, porque si no os podéis quedar catatónicos, voy a poder empezar a limpiar mis limitaciones. Puedo limpiar mis limitaciones de, por ejemplo, de percepción del tiempo, de la limitación de mi inteligencia, la limitación de mi capacidad de ver, pero no ver aquí, sino ver otros planos sutiles. Y así podemos añadir la imaginación hasta que vosotros consideréis oportuno. Yo lo apliqué y he tenido experiencias que ya comenté en el otro vídeo que tengo en Caja de Pandora, que a raíz de aplicar este ejercicio es cuando yo empiezo a tener estas experiencias místicas, podríamos decir, por decirlo de algún modo, en los que tengo estos contactos con esos estados alterados de conciencia que me llevan a, pues eso, a la divinidad, por decirlo de alguna forma, o a ese estado de plenitud del universo que yo digo, y a entender todos los matices del tiempo, el tiempo cuántico, que yo digo que es como una tela de araña que se expande, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es importante, pero cogerle primero un poquito previo y hacer un poquito de limpieza, creerme que vale la pena, porque yo me pasé un día 24 horas en un estado en el que si no tienes un poco por la mano el tema, te puedes, como se dice aquí vulgarmente, acojonar. Colapsar. Totalmente, sí. Bueno, yo estoy, quiero decirte, muy impresionado porque pensé que iba a pasar lo que pasó el jueves pasado y no pasó. Hice un ejercicio, no te digo igual, pero más o menos parecido. Dejé ir la ansiedad, dejé ir el temor de que no se conecte, porque obviamente hay un problema entre mi canal y YouTube, y al final, finalmente la bola cuántica se dio. Así que Sí, estoy ahora veo el comentario aquí muy agradecido de muy Yolanda, muy agradecido, la sí, bola. por fin, muy agradecido del universo. A lo que Yolanda se refería al final, es un estado muy, muy especial, muy importante y que yo lo he escuchado de muy pocas personas. Creo que con Yolanda son 3 personas que lo he escuchado en mi vida. Es un estado que me gustaría mucho poder experimentar y se trata simplemente de sentirse uno con el universo, uno con todo y con todos. Es que Lo que me- eres tú, pero eres el universo. O sea, Exacto, es muy curioso. exacto. La Sí, gente que me lo ha contado dice que es como que se frena el tiempo, sí, como que queda todo quieto en un sí, momento y es una sensación de estar unido, pero literalmente unido con todo y con todos. sí. Yo digo, no es que yo voy hacia la fuente, sino que la fuente se te manifiesta a ti. Así lo imagino yo, ¿no? Es un estado muy importante y al que llegan, por supuesto, personas que ya han eliminado una cantidad de bloqueos, eliminado una cantidad de cosas que muchas veces, yo digo siempre y yo digo que todos necesitamos hacerlo con terapia, porque todas las terapias que hace Yolanda justamente están dirigidas a eliminar bloqueos, a eliminar miedos, a eliminar temores, a eliminar culpas y una cantidad de cosas que no nos dejan estar en ese estado de neutralidad previo o ese estado de neutralidad que sería el primer punto, ¿verdad?, para poder hacer una cosa de este tipo. Entonces, a veces, si nosotros no estamos en ese estado de neutralidad,
eh, y nuestra vida se desarrolla con ansiedad, se desarrolla con temores, se desarrolla con una cantidad de cosas negativas. Yo lo que aconsejo siempre, y ya lo van a ver cuando veamos los apuntes, es visitar un terapeuta o tener una cita con un terapeuta, aunque sea de manera online. Lo increíble de esto, Yolanda, es que cuando vean los apuntes, eh, son los mismos elementos, es decir, están todos, yo tengo cinco puntos para manifestar, pero son todos los elementos en un solo ejercicio. Eso fue lo que más me llamó la atención del ejercicio, por eso está Yolanda aquí. A mí me van a tener todos los jueves, entonces yo lo que quisiera ahora no es pasar a la parte teórica, sino que directamente ustedes le hagan preguntas a Yolanda por si algo no les quedó claro o necesitan ampliar algún concepto. Ahora que tenemos la oportunidad de tener a Yolanda con nosotros, aprovechen hoy y hagan las preguntas. ¿Tenemos preguntas? Tenemos. Muy Ok. bien. Tenemos preguntas, ¿eh? Sí, Ya no tenemos veo el preguntas. chat, no me ha No, dado pero acceso. yo te las leo, no hay problema. Muy bien. Sí. Tenemos 72 personas presentes. Muy bien, pues aprovecho para saludarlos nuevamente a los que han llegado más tarde. Yolanda dice, es de Graciela Torres. El sitio Ah, para el salir la sitio. bola, Ah, ¿lo tienes? ahora sí, porque me lo ha pasado por el chat interno. Es entre el corazón y el timo. Ah, No, lo primero no era, perdón, lo primero no era una pregunta. Lo primero dice, Yolanda, funcionó la bola. sí, sí, la he visto antes, que cuando lo comentabas ahora. Sí, sí, lo he visto, me ha hecho gracia. Digo, sí, sí, funcionó, Está funcionó. bien. Yo tengo que decir que a mí me han pasado cosas muy sorprendentes con este ejercicio de aplicándolo a conflictos, ¿eh? O Eh, sea que realmente merece la pena intentarlo. Y en el vídeo que tengo puesto que se llama Taller de la esfera cuántica, pone, ya hay comentarios de gente que está diciendo que funciona, que funciona, que funciona. Y sí, sí, funciona. Pero por eso digo, tener cuidado cuando lo aplicáis con lo que pedís, porque lo que pides, como dice el dicho, ten cuidado con lo que pides, no porque vaya a viene. ser que se te conceda. Entonces, yo ahí os recomiendo que tengáis cuidado. Entonces, ¿para A qué ver, pedí un novio? ¿Para qué pedí un novio? no, 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 yo entrego el deseo para que sea lo que tenga que ser, ¿eh? Nada más. Yo no se me ocurre más pedir un novio a mí. Bueno, ok. Oye, pero la pregunta es sobre el sitio, ¿no? Está Sí, preguntando. sí. No es entre el timo queda por encima del corazón, es entre el corazón y el chakra del plexo solar, o Ok, sea, del corazón hacia abajo, no del corazón hacia arriba, del ok, corazón hacia abajo. bien. Juan Nicolás, otra pregunta, dice, ¿el estado neutral es hacer la petición en automático? No es tanto en automático porque tú estás consciente de lo que estás entregando. O sea, tú estás entregando aquello y estás haciendo una ejecución perfecta y estás entregando todo aquello de manera que te quedes limpio de lo que estés entregando, que lo vacíes todo dentro de la esfera. Pero tú no le tienes que colocar una emoción tuya. El estado neutral es un estado en el que todo está bien, como decía. Es un estado robótico en cierto aspecto. Quizá le suena automático, pero automático para mí es como desligado de mi intención. Y yo ahí tengo que tener presente la intención de entregar aquello. Miren, desde el punto de vista cuántico, lo más importante es la intención. O sea, se manifiesta desde la conciencia, pero siempre con intención. Entonces no puede ser en automático.
porque si es en automático no lleva esa intención. Yo más bien el estado neutral lo asocio con estar conectado con mi ser interior. Es decir, en lugar de estar conectado, y no sé por qué, el ego me lo imagino del lado izquierdo, sí sé por qué, por los hemisferios, ¿no? Es decir, no estar conectado con el ego, sino estar conectado con mi ser interior, ¿verdad? Y entonces al estar en conexión con el ser interior, como ustedes lo hagan, algunos utilizan la meditación, otros utilizan otro tipo de ejercicios. Conozco gente que hasta sale a correr y ahí es donde entra en un estado de equilibrio y de neutralidad. Tiene mucho más que ver con el estado en el cual yo estoy, no con el automático, ¿no? El mismo Juan Nicolás te pregunta si la bola sería una concentración de chakra, o sea, una concentración de energía. Es una concentración de energía que sale de nosotros y la sentimos salir desde ese punto, desde ese plexo solar alto, o sea, desde ese punto entre la boca, el estómago y el corazón, ¿de acuerdo? Se siente salir cuando sale. O sea, si sois capaces de realmente relajaros y dejaros sentir, vais a percibir cómo sale. O sea, yo siento como un escozor, es una especie de molestia, podríamos decir, como si se estuviera abriendo algo en mi cuerpo físico incluso, y de ahí saliera la esfera. Y entonces sale hacia arriba y yo veo que es una esfera de color dorado. Me están preguntando por aquí si son de energía. Félix Manuel dice, si las bolas que entregas son de energía, ya sabemos que tú tienes la capacidad de percibir energías sutiles. Solo visualizas las esferas, no las percibes energéticamente. Yo siento cómo salen de mí, las siento a nivel físico, o sea, yo percibo un escozor en mi cuerpo. Digo un escozor porque es una sensación como de escozor, como si se hubiese abierto una fisura realmente en el cuerpo, se abriese y por allí saliera la esfera de energía. Y sale, como te digo, como una pompa de jabón cuando se está formando dentro en el pompero, y hasta que sale ya completa y se desliga y sube hacia arriba. Las mías suben ya en automático, las tengo programadas y pillan el ascensor solitas. Y Lo que ya te está preguntando, lo que te está preguntando Félix, perdón, es si visualizas las esferas, las percibes. yo las percibo, o sea, yo las percibo a nivel de sensación y de Haga. visualización. Las siento a nivel físico como salen, es que la siento, o sea, es que es una cosa muy curiosa porque es como que hay algo que sale de ti, pero es que realmente la sensación es de que está saliendo de mí la esfera, la sensación física. Y además las veo. Yo veo la esfera doradita, ella toda mona, por eso digo que son de luz dorada, ¿no? O de energía dorada, porque yo las veo de ese color. Que no quiere decir que todo el mundo las tenga que ver del mismo color, Claro. ni que todo el mundo le salgan las esferas del mismo sitio, porque hay gente que les van a salir de más arriba, de más abajo. A ti, si te funciona, está perfecto. O sea, yo digo, que es lo que decía al principio, todo esto que os he explicado, lo importante son los estados emocionales, el no repetir por lo que os he dicho, porque estamos reprogramando con otro, creemos que es lo mismo y estamos cambiando las condiciones. El no tener esos pensamientos negativos y si los tenemos entregarlos, todos esos matices son los importantes. Mi estado de calma que me quedo después de completa convicción de que eso se está haciendo perfectamente, todo eso es lo importante, no la esfera en sí, el color de la esfera ni de dónde sale la esfera. Eso no es tan importante como la emoción que yo tengo. Por eso me entretengo en explicarlo, porque vale la pena, porque si no en 2 minutos estaría explicado. No, mira, tú respiras, haces así, pum, pam, metes la esfera y andando. No, lo importante es el estado emocional, mi estado de conciencia durante el ejercicio. La pregunta que está haciendo Rafael López es muy importante aclararla aquí, porque él está preguntando si esto de las esferas cuánticas tienen algo de similitud con el desdoblamiento del tiempo, y esa es la teoría de Garnier-Mallet, Sí, del doble cuántico. a ver, yo realmente conozco la teoría de Garnier,
pero no conozco la técnica en sí de aplicarla, porque yo no he ido a ninguno de sus cursos, no sé realmente qué es lo que él aplica. Para mí, aunque pueda parecer que tiene similitud, para mí no lo es, porque el desdoblamiento del tiempo lo que él explica es que tenemos un doble cuántico que se Claro. mueve más deprisa que nosotros, precisamente porque no tiene la limitación del tiempo nuestra, que va a ir a buscar la mejor opción y que nos va a traer la mejor opción. Yo diría que son dos ejercicios distintos. Para mí, sí, para mí no tiene similitud. Lo primero porque yo aquí no estoy pidiendo algo como se hace con Garnier. Ellos sí que, por lo que sé, sí que se Esa- pide algo. antes de, antes de dormir, con él, antes de dormir haces un pedido o una pregunta, Yo no pido, entonces, yo entrego. o Es una una pregunta. O pregunta. si tienes una duda, le haces una pregunta a tu doble cuántico y se supone que durante la noche el doble cuántico vive eso y luego te lo contesta. Son dos ejercicios, Este doble Rafael. cuántico es como un otro tú más rápido, Sí, eso, más o menos. ¿vale? Con menos limitaciones, pero no deja de tener limitaciones. Por eso yo me remito a la fuente, porque la fuente no tiene limitaciones. Hay que ir En la directamente. fuente ahí cabe todo. No hay algo que esté coartando. El doble es algo limitado igual que yo. Tendrá a lo mejor menos limitaciones que yo, pero las tiene. Entonces, para mí no tiene ningún sentido dirigirme a alguien que está, pues sí, a lo mejor por un escalón de encima, si puedo dirigirme al que está arriba de todo. O sea, que soy yo también. Ese que Exacto. está arriba de todo no dejo de ser yo, pero es Exacto. en mi estado máximo de conciencia, no en un estado limitado intermedio que está por encima del mío, pero no deja de estar limitado. Yo, para mí no tiene nada que ver. Aquí, no, no, son dos ejercicios totalmente distintos. Hay tres preguntas más. ¿Sí? Acá dice, si podrías repetir las palabras que se dicen por la noche al Son las manifestar todo mismas eso. que de día. O sea, la frase es la misma. Entrego esto que estoy entregando, cada uno sea lo que sea, para que se haga o deshaga lo que se tenga que hacer o deshacer, de modo que se dé el mayor y más alto bien posible de todos los implicados, en perfecta armonía y equilibrio. Y acá hay un Edwin Rambo que nos pregunta a los dos, dice, para Yolanda y Carlos. Dice, ¿cómo mantener la conexión con la fuente sin que el sistema o la matrix intervengan? Esto ya Y- es otro tema. pero quiere, si quieres yo Sí, sí, tú se la contesta. puedo, porque dice para Yolanda y Carlos. Sí, sí. Entonces, yo esto lo llamo el punto cero, que es, ya viste que en mi esquema tengo 5 puntos para la manifestación, pero tengo un punto cero, que es el estar en contacto con mi ser interior, si quieren llamarlo, algunos le dicen ser superior, conciencia, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir lo que dije un rato antes. Tú ya sabes que la Matrix, el sistema, es una cosa que nos impusieron, es una cosa que está a un lado de nosotros, que no puede coartar tu libertad interna. Lo único que tiene atrapado es tu cuerpo, pero no tu libertad interna, interior. Entonces, lo que yo aconsejo es que todos los días, hagan algún tipo de ejercicio para estar en conexión con el ser interno, con la conciencia o como tú le llames. Esa interioridad nadie te la puede tocar. No te la puede tocar la Matrix, ni el sistema, ni ninguna autoridad externa. O sea, el camino es hacia adentro. Es el punto cero y para mí un requisito para empezar a manifestar. Para empezar a manifestar tienes que estar en contacto con tu ser interior porque tu ser interior está directamente conectado a la fuente. Entonces, si tú te desconectas de tu ser interior, ¿cómo vas a hacer para manifestar? No puedes. Por eso es el punto cero. Yo aquí añadiría que nos venden mucho el que hay que estar en contacto con nuestro ser superior, con nuestro... Es como que nos enfocan hacia afuera, porque el ser Claro, superior no, parece que es está afuera adentro.
y encima. O sea, Interior. este ser superior no dejas de ser tú en un estado más Exacto. auténtico, en un estado con menos manipulación, con menos cáscaras, con menos adornos, con menos ingredientes que nos ha puesto lo de la Matrix, como tú dices. Cuanto más hacia afuera y hacia arriba te vas, más en contacto con la Matrix estás. Tienes Exacto. que ir hacia adentro, como yo digo, hacia abajo y hacia adentro. No hacia abajo en el sentido de degradar, sino de profundizar, de interiorizar. Y Le, entonces estás en contacto absolutamente con la fuente. La fuente está dentro, no fuera. le podríamos llamar yo interior, me parece. O directamente conciencia, porque una de las cosas que traía para hoy, que ya veo que no va a haber tiempo, son los últimos estudios de Penrose y Hameros en cuanto a la existencia de la conciencia. Y la conciencia es algo bien, bien interior. Entonces, podría llamarle conciencia también si quiere. Acá preguntan si se hace todo esto, por ejemplo, el formar las esferas y con los Ujú. ojos cerrados. Si tú lo haces Yo lo todo con hago los... con los ojos cerrados, son 2 segundos, como te digo. Cierras los ojos, inspiras y exhalas. Y al exhalar ya sale la esfera de ti con todo esto dentro. Cuando le tienes, al principio, como os digo, al principio os va a llevar un poquito más hasta que le cojáis el puntillo del estado emocional que tenéis que tener, pero después es en automático. Después cuando cierras los ojos y estás en esto ya te colocas, ya hay una memoria que hace que automáticamente te vayas colocando en ese estado. Y a base de hacerlo cada vez es más rápido. Yo lo hago con ojos cerrados porque al cerrar los ojos te aíslas del entorno, te aíslas del estímulo externo y te ayuda a conectar contigo con más facilidad. Te estás como si te metieras en un cuarto oscuro, podríamos decir. El silencio y al cerrar los ojos estás ayudándote a encontrar este estado. Pero no necesitas estar 2 horas, ya te digo, son dos Claro, segundos son realmente. dos No segundos. necesitas más. Francisco te está pidiendo aquí si puedes comentar de nuevo por qué primero entregas deseos y después limitaciones. A ver, primero entrego durante el día todos los conflictos, lo que me saca de mi centro. Por la noche voy a entregar los deseos, proyectos o conflictos que tenga de un problema que resolver. ¿De acuerdo? Y después voy a entregar las limitaciones. ¿Por qué? Porque si yo entrego mis limitaciones de percepción, de audición, del sentido del tiempo, de ver la Matrix, que eso es lo que te decía, yo estuve 24 horas en un estado absolutamente extraño de ver. Médico para ver lo que hay detrás. Claro, yo decía, si quito el escenario voy a ver la realidad de verdad, ¿no? Que hay fuera de la Matrix. Y claro, él muy lógico me responde, pues la casa del vecino. Sí. Claro, yo ahí me di cuenta de que lo que yo estaba viendo no era lo mismo que veía él, pero es que en este estado esta vez estuve 24 horas. Y claro, en un estado de esta profundidad te puede llegar a crear un shock a nivel psicológico Claro. de si no tienes a alguien a tu lado que te sepa sostener o que se asuste o que te lleven al médico, pues pueden pensar que estás con un ataque de, yo qué sé, pues de esquizofrenia o cualquier otra barbaridad en estos casos, ¿no? Entonces, por eso recomiendo de tener primero una experiencia previa, de contactar, de ir teniendo experiencias sutiles de a poquito, para que cuando lleguen este tipo de experiencias estéis preparados y no os asustéis y realmente tenga un efecto beneficioso y de aportar, no de crearos un estado de shock. ¿De Acá, acuerdo? muy bien. Aquí hay una pregunta de Juan Díaz que es para mí un poco subjetiva, ¿no? Pero te la hace a ti. Dice, ¿cómo desligarme de mis creencias religiosas con todo esto? Porque tú no estás diciendo que abandone una religión, tú lo que No, dijiste no, es que no.
es que deje entre paréntesis, ¿no? Sí, cuando tú hagas este ejercicio, deja a Dios a un lado y ocúpate de la fuente. Pero a lo mejor él lo que pregunta es que lo que realmente quiere es deshacerse de creencias que ha imbuido la religión, que Eso es. sabemos que la religión, por ejemplo la católica, volvemos porque es la que más conozco yo, porque es la que hay a nivel familiar y a nivel aquí más genérico, es muy castrante a nivel, por ejemplo, de sexualmente, por ejemplo, te castra el deseo sexual, es como que todo es feo, todo es pecado, todo es sucio, todo y te hace sentir mal por tener un deseo que es fisiológicamente, biológicamente natural. Por ejemplo, el hecho de tener dinero también te dice que como que está fatal tener dinero y entonces nos crea una carencia y unas vivencias, todo, e igual él se refiere a esto, pues en simplemente entregar pues esa creencia que tú hayas detectado que está asociada a tu religión dentro de la esfera, para que hagan con ella lo que tengan que hacer o deshacer simplemente, nada más. Yo entregaría ese tipo de limitaciones, porque son limitaciones que vienen de programaciones realmente ancestrales. Ustedes no se imaginan cuán ancestrales son este tipo de programaciones religiosas, y yo lo entregaría como una limitación más. Es lo que haría yo, no digo que es lo que Sí, hagan los demás. Eh, Tuna dice, ¿cuánto tiempo puede tardar una manifestación? dependiendo, yo he Claro, tenido manifestaciones que han tardado como 20 minutos, no ha llegado. Otra, por ejemplo, que fue de un viaje, me duró, o sea, la hice por la noche antes de dormir y por la mañana tenía el viaje, un viaje a Egipto. Otra, por ejemplo, de vender la casa en 3 días, que llevaba 10 años la casa en venta, no había manera, y se me ocurrió, digo, oye, ¿por qué no lo pongo esto en la bola? Claro, yo al principio estaba haciendo pruebas, ¿no? No se me había ocurrido. Pues fue ponerlo en la bola y en 3 días tenía la paga y señal de la casa en la mano. Y bueno, dependiendo de cómo tú la hayas entregado, de si no estás repitiendo el pedido, de qué es lo mejor para ti y para los implicados, ahí depende de varias cositas. Pero lo que sí te puedo decir es que cuando llegan, llegan en el momento adecuado. La manifestación se da en el momento mejor en el que se puede dar. O sea, llega justo en el momento ideal, ni antes ni después. Entonces, no te preocupes de eso. Por aquí hay alguien que le da un beso a las bolas está antes de bien. enviarla. Le estás Aquí dando está cierto... cargando una emoción ya. eh, Yo aquí recomendaría no cargarle emoción ninguna. O más sea, neutro, más neutro, más neutro. si salen del estómago, que salgan del estómago. Da igual que salgan del estómago de más arriba. Neutro, O de déjala más subir, abajo. Salen, déjala pero salen ya solas. Ya déjalas que marchen. No, porque si le estás dando un beso ya le estás cargando una emoción que a lo mejor no es tan positiva, dependiendo del caso. Igual en algunos sí, pero en otros. Entonces es mejor que salgan neutrales. muy bien. La otra acá realmente no la entiendo, pero la leo. ¿Se puede hacer un ejercicio y manifestar mis deseos, por ejemplo, para atraer la abundancia? Voy creando la esfera fuera de mí ante la fuente y luego la traigo hacia mí. ¿Qué opinas? Eso es otra cosa diferente. Es como otro ejercicio. Es otro ejercicio distinto. No estamos hablando de este ejercicio, hablamos del otro. Como no lo he probado, pues no te puedo decir si funciona. Yo hacer una esfera fuera de mí me da cierto miedo, entre comillas. ¿Por qué? Porque lo que está fuera de mí está cargado de aquello que hay fuera. Si yo lo hago dentro de mí, esa esfera va a salir dentro de mí, que hemos dicho que está mi conciencia, va cargada con toda la fuerza de la vida. Tú fíjate dónde se crea la vida. La vida se crea dentro del cuerpo. Claro. Dentro de tu cuerpo se crea la vida. Y cuando nace un niño se gesta dentro tuyo. Pues es como darle esa energía vital en cierto aspecto a esa esfera, como que sale ya impregnada de esa energía. Si la hace fuera, yo no sé, a mí no me... Pero no quiere decir que esté mal. No, A lo mejor a es ti te otra funciona cosa. perfectamente. Pues si te funciona, nos lo dicen, nos lo enseña y lo aplicamos también, que también Y está estupendo.
armamos un nuevo ejercicio. Si funciona, Sí, sí. comparte. Claro, Le- ella tiene su lógica, porque dice, la crea fuera, delante de la fuente, y luego la trae hacia ella. Está bien, está bien. Por eso decía que no lo entendía con respecto a tu ejercicio. Es No, otro. claro, con el mío, eso es un ejercicio diferente. Ok. Mira, hay una pregunta para mí que a mí me causa mucha gracia porque no es de este programa. Lo escucharon en un programa del viernes. Así que léela tú, dice ahí Carlos. Carlos, comentaste que somos, ¿esta te refieres? Sí. Comentaste que somos marcados genéticamente con virus alienígenas. Esto impide el contacto con nuestro ser superior. Es cierto, Supongo que lo será una dije, pregunta. lo dije, pero no en este programa. Lo dije en un programa del viernes para CIO, Uritorco, Argentina, Córdoba. ¿Qué te han escuchado? Está muy bien. Está bien. Bueno, prometo que en la próxima clase les voy a contar a ustedes esto del virus, que es real, que es ancestral también y que para mí es la prueba, o podría llegar a ser la prueba indiscutible de que fuimos intervenidos en nuestro ADN por seres extraterrestres, o sea que las tablillas sumerias finalmente tenían razón. Ahora, la pregunta que tú haces es si esto nos impide el contacto con nuestro ser, tú pones superior, vamos a decirle ser interior. Y mi respuesta es que nada te impide el contacto con tu ser interior. Nada, nada. ¿Eres tú Son, mismo? sí, son dos aspectos totalmente distintos. Si ese virus hizo algo a nivel del ADN, fue crear la mente egoica. Esa mente que tiene tan mala prensa ahora entre nosotros, bueno, esa sí, la creo. Pero tu conciencia, tu ser interior, eso que está conectado a la fuente, contra eso no puede nada. Eso es Dios. ¿Ya? O sea, no usamos el nombre por lo que dijo, por lo que acaba de decir Yolanda, pero eso es la fuente, contra eso nada puede. Esa es mi respuesta. ¿Ya? Te pregunta ahí Suset, si repito el pedido, ¿qué sucede? Pues que es como decía, estarle dando al botón del ascensor y reiniciando el programa de seguridad de manera que no dejas que salga el pedido. Y Y va a además tardar mucho. estás cambiando las condiciones aunque no te des cuenta, de manera que es otro pedido diferente. Es como poner a cero otra vez el marcador, como si hubieras empezado de nuevo, aunque hubieran pasado un mes, por ejemplo, pues lo has puesto a cero de nuevo y vuelves a tener el tiempo de espera, porque la manifestación tiene un tiempo de seguridad. Ese tiempo de seguridad está porque si no, cuando pensáramos en un elefante rosa, por ejemplo, nos caería el elefante rosa en la cabeza. Claro. Entonces, no es inmediata, el plano físico es más lento precisamente por las condiciones del plano físico y es necesario que sea así. Y ese tiempo de seguridad que decíamos, ese programa de seguridad, esa cuenta atrás, no sabemos en cada caso el tiempo que es porque varía de unos a otros, dependiendo del caso, del pedido, de la situación. Eh, es necesario que se dé, pues, como decimos, por tu seguridad. Entonces, ten la paciencia suficiente, es lo que te recomiendo. Eh, Guadalupe, te pregunta que si, vaya quitando de medio la impaciencia, todo esto. Esto luego vas limpiando la impaciencia porque no ha llegado el pedido. Y no bien, pedimos, entregamos nuestro deseo. Si pides, hay expectativas de que se te conceda. Y entonces vamos mal, porque te lo van a conceder y a lo mejor no es lo mejor para ti. Y en vez de favorecerte, te fastidia. Entonces yo entrego mi deseo, no para que se me cumpla, sino para que se haga o deshaga el deseo. si ponerle tiempo o pensar en un tiempo ya es poner Mi un tiempo. expectativa. Mm. No. Me parece que es muy parecida a la pregunta de Guadalupe, de Puebla, que te dice para el dinero, ¿puedo decir la cantidad que necesito? Aquí lo que estamos hablando es lo mismo del novio que decía rubio alto con Claro, los ojos azules y cirujano. Y luego resulta que es un psicópata asesino, además de cirujano, y te despierta para hacer un montaje. No. Además de limitarlo, si tú pides una cantidad concreta, estás limitando. Y si te estás toca la limitando. lotería y son
un montón de millones más de los que necesitas. Entrega tu carencia económica o entrega esa deuda o entrega tu problema para pagar esa deuda, pero no pidas dinero, entrega tu problema. ¿Cuál es tu Cuesta, conflicto? No puedo pagar esto, no llego a aquello, no llego a fin de mes. Pues entrega eso, esa yo, sensación de carencia, ese miedo a que te falte, ese matiz. ¿De acuerdo? No englobes, no limites, porque si pones una cantidad va a ser la suficiente para pagar, pero no va a ser a lo mejor la bastante para ti porque tenías posibilidad de recibir mucho más. Yolanda me contó a mí que su papá dice, somos pobres hasta para pedir. Cierto, es una de las frases que tiene mi padre, que no tiene muchas de este tipo así, pero esta la dice y es verdad. Es que en Navidad es lo típico, ¿no? Ah, venga, que es aquí se hace el sorteo de Navidad y es un sorteo como muy esperado, que no es cuando más toca precisamente, pero por tradición, ¿no? Y todo el mundo compra décimos para Navidad y demás. Y entonces, ay, es que si me tocaran 100 millones, por poner un ejemplo, bueno, 1 millón de euros, te estoy hablando de pesetas las de antes, que era cuando Sí, salió este tema y lo decía él, y claro, yo empezaba, bueno, pues le doy 10 a fulanito, le doy 10 a menganito, le doy 10 a sotanito, a fulanito le pago la se acaba. hipoteca, menganito, coño, me falta dinero, no, necesito 200 millones y empezaba otra vez a contar y por más que contaba no me llegaba, pues siempre, y me decía mi padre, es que somos pobres hasta para pedir. Y me decía así, coño, pide, ya que pides, pide, y ya, como diciendo que si viene bien y si no, pero, jolín, hasta para pedir con miseria, no. Y es la mentalidad de pobre que tenemos. Es como que pedimos lo justo, lo suficiente. ¿Y por qué está mal tener más? Podríamos todos tener más. ¿Por qué tenemos que tener lo justo nada más? Pues vamos a abrir esa mirada de manera que llegue todo lo necesario y más. Una de las creencias que trabajo yo en el tema de la abundancia es: está bien tener todo lo necesario y más. Porque Mm. nadie, en la mayoría no, de tener lo necesario aún, pero más, ahí ya viene la cosa como con recortes. Aprendamos a soltar las limitaciones. Las limitaciones las ponemos nosotros. Sí. Nadie las pone. Yo ahora No hay estoy en nadie. una fase en la que me estoy dando cuenta de las elecciones mucho, de que nos va poniendo la vida, las circunstancias, las situaciones que te encuentras. Y tienes que elegir izquierda o derecha. Y tienes que elegir izquierda o derecha. Y yo digo, ¿y yo por qué tengo que elegir? ¿Por qué tengo que quedarme con uno y eliminar el otro? Si ambas cosas me aportan. Pues no elijo, me quedo con las dos. Y se queda así la gente como diciendo, bueno, esta se le ha ido. No, no, yo sé lo que estoy diciendo. Oye, y va funcionando bien. Ahora estoy muy consciente de ese, no sé, hay temporadas, ¿no? Como que ves más una cosa que otra. Y ahora estoy en ese punto de ver todas las elecciones que te va planteando el día a día, ¿no? Y es muy curioso, pero es que es así. ¿Por qué tengo que elegir? Pues no elijo, todo para mí. Te Te pregunta pregunto si si puedes puedes repetir, te repetir, piden si puedes puedes repetir repetir las 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 frases que se frases. dicen. Sí. Muy bien. Entrego esto que cada uno está entregando, ¿de acuerdo? Lo que cada uno está entregando, una limitación, un miedo, un problema, una enfermedad, un deseo, lo que sea. Entrego esto para que se haga o deshaga lo que se tenga que hacer o deshacer para que se dé el mayor y más alto bien posible de todos los implicados, en perfecta armonía y equilibrio. Recordad que como queda grabado, lo podéis rebobinar y Sí. volverlo a poner. ¿De acuerdo? Porque claro, es una frase un poco larga y a lo mejor no os da tiempo a escribirla, pero después podéis rebobinar y darle otra vez. Bueno, acá hay una pregunta de Dafne que dice que si al meditar me dirijo al divino creador, pero pienso en algún dios cultural y termino dejándolo ir y diciendo el Ho'oponopono, Ho'oponopono. está bien, está medio entreverado Dafne, pero A ver, Dafne, si tú haces eso, estás haciendo otra cosa. Si para otra ti cosa. está bien, está perfecto. Sí, Si para ti no está bien, pues no está bien. Pero no es la esfera cuántica, es otra cosa. no. Porque además me está diciendo si al meditar
me dirijo al divino creador. Yo no he hablado de meditar, yo he hablado de entregar una esfera. Son cosas distintas. Y piensa en un Dios cultural, cosa que yo he dicho que nos Justamente vayamos te al decía. punto opuesto. Y al final termina diciendo Ho'oponopono, que es otra técnica distinta. Entonces, para mí eso es un cóctel que igual a ti te funciona y te funciona bien. Pues si a ti te funciona bien, está perfecto. Yo no lo he probado, no te puedo decir. Muy bien. Bueno, quiero agradecer mucho las preguntas. Han sido todas muy buenas. Quiero agradecer muchísimo a Yolanda con este ejercicio que sin duda va a ser de beneficio para todos. Y prometo para la clase que viene abordar este tema del virus, que para los que no escucharon el otro programa van a decir, ¿qué es esto del virus? Pero lo vamos a comentar la clase que viene. Y también vamos a ver la parte, enfatizar un poco en la parte de fundamentos teóricos de todo esto. Pero no solamente el fundamento de cuántico, de la manifestación, el experimento de la doble rendija y todo eso que ya lo habíamos tratado de empezar a ver el jueves pasado y se nos cortó YouTube, sino que también vamos a ver el tema de la intervención de la raza humana, que sí tenemos nuevas pruebas científicas, no de la ciencia oficial, pero sí de científicos muy serios, que después que se jubilan empiezan a decir estas cosas, ¿no? Cuando están trabajando no, pero se jubilan y empiezan a alargar una cantidad de cosas y uno se queda impresionado porque no lo dijeron antes, ¿no? Pero todo eso va para el jueves que viene, así que no se pierdan la séptima clase del curso de filosofía cuántica, que será el jueves que viene a la hora acostumbrada. Entonces, muchísimas gracias, Yolanda, Soria. Ustedes saben dónde encontrarla, por supuesto. Ella es de la caja de Pandora, pero si hay alguna pregunta relacionada con este tema específicamente, también me la pueden hacer llegar a mí y yo se la hago llegar a ella y entonces la respondemos. Así que un saludo para todos, un gran abrazo aquí desde el canal Libre Conciencia. Un abrazo, Yolanda, allí en Un Barcelona. abrazo para ti también, para todos los que nos escuchan y gracias por escucharnos, por estar ahí, por el cariño. Nos vemos el jueves que viene en la séptima clase a la hora acostumbrada. Chao, hasta luego. Adiós. Inconsciente los va a registrar la temperatura de la sala, la intensidad de la luz, la época del año en la que estamos, si hay un olor en el ambiente, es decir, va a ir registrando todos los datos de todo el entorno como si tuviéramos un barómetro, como si tuviéramos afuera unos altavoces o unos micros recogiendo el sonido, o sea, es un barrido y una integración de todos los datos dentro del pack, dentro de la película. Y esto queda grabado en nuestro inconsciente. Nosotros muchas veces no nos acordamos de lo que hemos comido por la mañana, de lo que hemos desayunado, pero en nuestro inconsciente, si hacemos un ejercicio adecuado, vamos a recabar esa información. Un coche que pasa y hemos visto la matrícula, no recordamos el número, pero si buscamos en el inconsciente, podemos recabar esa información. De hecho, es algo que se utiliza, por ejemplo, en casos de investigación policial. Utilizan técnicas de hipnosis para recuperar datos de este tipo y son efectivos. Entonces hay que tener en cuenta eso. ¿Por qué? Porque es muy importante ese entorno que hay alrededor nuestro como parte del ejercicio, porque cada vez que yo lo haga, el entorno va a ser diferente aunque sea una mínima parte. Aunque ahora se oiga un niño y después se oigan dos. Aunque ahora la luz ha hecho una variación ha habido un cambio de tensión en la luz y ha habido una variación de intensidad y de la luz ha hecho un parpadeo. O si se oye, por ejemplo, ahora oigo a Luis reírse por aquí fuera que está haciendo otra grabación. Entonces todo esto va a quedar ahí archivado y va a cambiar
el volumen o el pack total. Va a ser ligeramente diferente, con lo cual, aunque yo crea que estoy repitiendo el mismo ejercicio, cuando lo repito no es exactamente igual, hay una variación de ingrediente. ¿De acuerdo? Esto es muy importante. Otra cosa muy importante que hay que tener en cuenta es nuestro estado. Yo hablo del estado como de la neutralidad, de equilibrio, como si fuera un robot. Es decir, lo primero que intento explicar es cómo ponerte neutral. Porque si yo hago este ejercicio en un estado alterado emocionalmente, en un estado en el que yo esté pues nerviosa, en el que esté enfadada, en el que esté impaciente, en el que tenga pues angustia, preocupada, cualquier tipo de emoción mía va a cargar esta petición o este ejercicio con ese tinte, de manera que luego viene el resultado, pero con el tinte que le hemos añadido a nivel emocional. Es decir, si lo hemos hecho estando enfadados, lo digo por experiencia propia, si yo he hecho este ejercicio estando enfadada, va a venir la solución, pero va a venir con el tinte del enfado. Es como que lo añado como condición o como una especia del guiso, ¿no? De manera que va a venir con ese sabor. Entonces yo lo que recomiendo para estar centrado, estar en equilibrio y estar neutral es, primero, imaginarnos que somos un robot. Entonces lo ideal es imaginar que somos un robot, tú te mimetizas con ese robot y haces lo que haría ese robot. Tú a un robot le das una orden y el robot ejecuta la orden perfectamente, pero no tiene emoción, no hay un sentimiento, es una ejecución perfecta, pero no hay nada más. No aporta nada suyo propio a nivel emocional, no hay un condimento extra que vaya a aromatizar el guiso. Simplemente es la neutralidad, la frialdad, por así decirlo, de un robot. Cuando ya dominamos este estado del robot, lo que vamos a hacer es imaginar que somos el universo. Sería como otra fase posterior del ejercicio. ¿Vale? Hablaríamos de un primer nivel de complicación, ¿no? De sencillez, y el otro nivel no es que sea más efectivo, sino que es más completo. Manos, créanme que están en buena. Esta vez vamos a empezar distinto. Había yo empezado con la parte teórica el jueves anterior y después íbamos a pasar a la parte práctica. Pero ahora vamos a hacer diferente. Vamos a empezar con la parte práctica y luego yo voy a ir con la parte teórica. Lo que nos va a exponer Yolanda ahora es un ejercicio que ella creó a partir de otro ejercicio que le había enseñado un amigo, que se llama la bola cuántica. La bola cuántica. Sí. Entonces, con ese ejercicio es una de las alternativas para que todos podamos manifestar. Entonces, después que hagamos la parte práctica primero, vamos a ir a la parte teórica. Es decir, primero vamos a permitir preguntas para Yolanda directamente y después vamos a ir a los fundamentos teóricos de la manifestación cuántica. Así que adelante, Yolanda, el micrófono es tuyo. Muy bien, lo primero, darte las gracias por invitarme a tu canal, darle las gracias a todos los que nos están viendo por aquí y por la espera, la paciencia que han tenido. Y bueno, pues un abrazo muy fuerte a todos ellos, ¿de acuerdo? Entonces, explicar un poquito, como tú decías, este ejercicio sirve para manifestar y para limpiar aquello que hay manifiesto en nuestra vida que no nos interesa. Es decir, para crear sería otra forma de manifestar. El borrado sería otra forma de manifestación, porque estoy eliminando algo que no me interesa de mi vida, de manera que lo que estoy manifestando es una vida diferente, un entorno distinto, una situación diferente. El primer apunte importante para este ejercicio es que tenemos que tener conciencia de la diferencia de cantidad, de volumen, de datos
de información que maneja el inconsciente versus el consciente. Es decir, el consciente maneja no sé los datos exactamente, no me acuerdo de las cifras, sí que los tengo por ahí yo muy bien puestos, pero yo soy nefasta para acordarme de los porcentajes, los números y estas cosas, pero sí que es como, vamos a suponer que es un 10%, no llega, es una parte bastante más pequeña. Hay que Pero imaginarse, perdón, si te imaginas un iceberg, sí, la puntita que sale del agua sería el consciente y todo lo que está abajo. exactamente. Lo que sucede es que yo tengo anotado el volumen en bytes, Ah, como en los ordenadores. información, Y es sí. muy interesante ver la diferencia, ¿no? Lo que pasa es que, pues lo he estado buscando, que lo tengo en algún sitio, pero no lo he encontrado. Como siempre vamos igual, pues bueno, para otra ocasión ya lo buscaré, entonces lo aporto ya con datos incluidos. Resulta que nuestro inconsciente está recogiendo durante las 24 horas del día, y digo las 24 horas porque cuando dormimos el inconsciente sigue activo Sigue, plenamente, el sigue trabajando. consciente no, pero el inconsciente sí. Está recogiendo todos los datos que hay en nuestro entorno como parte de la situación que estemos viviendo, aunque nosotros no seamos conscientes de ello. Es decir, si yo estoy ahora hablando con Carlos a través del YouTube, voy a estar a la vez registrando los sonidos que llegan de fuera. Por ejemplo, aquí hay unos niños que están jugando afuera y los oigo, pero aunque yo no sea consciente de que los estoy oyendo, mi... Buenos días para México, buenas tardes para Barcelona y el resto del mundo según el horario que nos está escuchando en este momento. Bienvenidos a la sexta clase del curso de Filosofía Cuántica que el día de hoy se hace en un día y en un horario especial porque tuvimos un problema técnico la clase pasada con YouTube. Así que esta es la sexta clase. La séptima la vamos a retomar como de costumbre los jueves en los horarios que allí aparece luego en los carteles que ponen, en los posts que ponemos. Bueno, tenemos con nosotros el honor de volver a contar con la presencia de Yolanda Soria, que es muy conocida por todos ustedes. Ella ya es una profesional de los medios de difusión, en la caja de Pandora, pero también ella se dedica de hace mucho tiempo a la terapia, a ser terapeuta, en varios tipos de terapia. Creo que la más abarcante o la que más abarca de todo lo que hace ella es la descodificación biológica, ¿verdad? Correcto. Esa sería la más abarcante, que incluye una cantidad de cosas. Pero además de esa tiene una cantidad más, que, que, este, que no vamos a decirlas todas, pero créanme que están en buenas manos.